En el caso finalmente de esta mujer, de Sara Muñoz, dice, encuentran cuerpo de mujer en Cerro Curicó, quien finalmente fue hallado en la jornada del martes pasado 22 de septiembre. Y aquí todo comienza desde ya a complicarse en lo que parece ser un clásico asesinato para abusar del cuerpo de una mujer. Y se hablaba de aquello por la sencilla razón de que cuando se la encuentra se habla de que estaba semidesnuda. Además que se descartaba cualquier tipo de robo porque sus pertenencias, e incluso aquellas más costosas como su teléfono celular, estaban completamente a su lado. O sea, no hubo intención de despojarla de ninguno de sus objetos personales. Sin embargo, poco a poco, toda la investigación va rondando la posibilidad y la idea de que en realidad esto fue un confuso accidente. Carlos, ¿nos puede recordar un poco cómo fueron los hechos y si podemos un poco despejar cuál es la verdad de evidencia científica de lo que sabemos hasta ahora en relación a lo que se dice, se cuentan y los relatos que han entregado las personas que hallaron el cuerpo de Sara? Tenemos la primera información que nos entrega lo siguiente. Un joven contacta a Sara por vía Facebook, redes sociales, por un periodo determinado, se juntan en una actividad social, van a esta fiesta, ingieren al parecer, ingieren algo de alcohol, al parecer ingieren algún otro tipo de sustancia, no lo sabemos aún estamos a la espera hasta el día de hoy de la toxicología, y después sale este joven que se habían conocido por redes sociales a andar en moto, van al Cerro Condel, que para que la gente que no conoce Curicó, es un cerro que está en el centro de la ciudad y es el pulmón verde de esta ciudad. Alrededor hay casas, hasta buses, avenidas, es un lugar muy concurrido, de hecho está hasta el estadio de fútbol ahí. Y ahí es donde al día siguiente, dos personas que van caminando por ese lugar, que es un lugar muy concurrido, encuentran el cuerpo de Sara con las vestimentas o con sus vestimentas semi removidas, se encuentra la identificación del imputado, se encuentra el teléfono celular de él también, y por supuesto llaman de inmediato a la policía y la policía llega. Eso es el escenario para que la gente entienda de lo que supimos a inicio de la semana pasada. Pero Carlos, exactamente, pero Carlos, desde tu experiencia, si a ti te tocara periciar esa escena, ¿cuál sería tu primera impresión? ¿Estarías pensando que estamos frente a un homicidio? ¿Estarías pensando que estamos frente a un accidente? ¿Estamos frente a qué tipo de caso nos estamos enfrentando cuando se pericia esa escena? Cuando uno ve características que no hay alteración o no hay intervención de terceras personas y que pudiese haber sido una causa de muerte natural, el resto de los casos hay que investigarlos como homicidios siempre, no como accidentes ni que probables muertes. Siempre hay que pensar, aquí hay un homicidio. Eso es lo básico. Y de ahí, por supuesto, todos los antecedentes que uno va obteniendo te van a ir descartando y tú vas descartando, ok, aquí no hay homicidio, aquí pudo haber un accidente, una muerte accidental, etcétera. Pero el todo accidente va a aparecer en primera instancia, como dice. Exacto, la evidencia científica va a hablar, va a decir, ok, esto es aquí hay esto, nadie sustrajo las prendas de vestir o nadie sustrajo las pertenencias de Sara, entonces ya son cosas que no te van a ir cuadrando, entonces de inmediato vas diciendo que aquí no hay un robo, primero se descarta porque las prendas de vestir están. Se encuentra una cédula de identificación de una persona, que coincidentemente es la misma persona con que Sara salió la noche anterior y que muchos testigos la ven. Ok, pudo haber sido la persona o la última persona que estuvo con ella. Lo que no me cuadra en esta primera instancia o en este antecedente es que las prendas de vestir no están en su posición original. ¿Qué me puede decir eso? Actividad sexual, algún ataque por parte de alguna persona. Esas son las cosas que uno tiene que ir dilucidando con el tiempo y es lo que nos llamó la atención de inmediato al inicio de la semana pasada. Claro, y es lo que también tenía la duda toda la gente, todos los vecinos y quienes estábamos mirando este caso a través de la televisión, porque dado los lamentables antecedentes que hemos visto estos últimos meses de tantos crímenes atroces hacia mujeres, crímenes muchas veces incluso premeditados, crímenes de odio hacia la mujer, crímenes por relaciones, etcétera, estaba como este pensamiento de que si hubiese sido o no un femicidio, que hubiese tenido alguna intencionalidad. Y luego el sábado pasado se realiza la formalización
de Sebastián Soto, donde finalmente a él lo formalizan por conducción bajo el estado de ebriedad, con resultados de muerte y por darse a la fuga. Finalmente la investigación, que va a tener 120 días, tiene ese foco, Carlos. O sea, como tú bien dices, los peritajes que se hicieron al cuerpo de Sara habrían confirmado efectivamente que esto se trató de un accidente y no de una violación o de un homicidio o femicidio. Por ahí va el caso, ¿no? Exacto, al conocer los antecedentes del servicio médico legal, porque recordemos que este joven siempre habló de un accidente. Él siempre habló de un accidente, que tuvo un accidente y que él se fugó del lugar porque estaba bajo la influencia del alcohol o de las drogas, y que se asustó y se fue. Y evidentemente las evidencias que entrega el servicio médico legal, las lesiones, yo siempre hablé en su oportunidad de lesiones, hay que analizar las lesiones de la víctima, estarían coincidiendo con este accidente de tránsito. Y además, considerando que andaban en una motocicleta, la misma motocicleta, al pasar por encima de, lamentablemente, Sara, genera esta atracción de las prendas de vestir, y ahí es porque las prendas de vestir estaban en una posición no normal al momento de ser hallada Sara. A ver, hay dos cosas en este caso que a mí me parecen bien... Todo me parece tremendo, pero hay dos cosas en las que me quisiera referir. Estaba viendo un reportaje que hizo La Mañana de Chilevisión a la familia, hablaron con la hermana mayor de Sara justamente, y ella contaba que ellos se enteraron a través de la prensa, específicamente a través de la radio. Escucha a su papá un día, 7:45 de la mañana aproximadamente, que al parecer su hija estaba muerta y había sido encontrada en un cerro. Eso los dejó devastados. Ahí empezaron a llamar y por teléfono les entregan la información de: mire, sí, encontramos una mujer con tales características. Dígame usted el nombre, dígame los nombres, dígame el root de su hermana para ver si coinciden con este carnet de identidad. Eso a mí de inmediato, Carlos, no solamente me da una pena tremenda, sino que me hace plantear un cuestionamiento de cómo se está manejando la información también a nivel de instituciones, de cuánto es el criterio también que tenemos en la prensa, pero creo que eso ya va para otra discusión. Pero me parece insólito que primero se entere la prensa, que primero se entere una radio, antes que se les pegue un llamado o una visita formal a los familiares. Sorry, a lo mejor sale un poco del tema, pero me parece que eso lo escuché y me pareció que tenía que ser expuesto. Sí. Es tremendo. Un poco inevitable, quizá. Tal vez un poco, pero ahí, Salfate, lo que pasó es que yo dije, a ver, ¿en qué momento no le aviso antes a la familia si tengo un carnet de identidad? ¿En qué momento espero que una radio? Además, que sabemos que las radios tampoco es que tengan tantos recursos para tener móviles en todos lados, más que entiendo en una radio de la comuna, para que la radio se entere primero y lo transmita antes. Me parece que hay que menos tener que le pregunten a la gente nomás, claro. Ciertos cuidados. Pero además, esto de... Carlos, perdón. Sí, no, coincido plenamente con ustedes. Lo que pasa es que es complejo toda esa situación. Yo, como siempre les he dicho, yo trabajé en la región del Maule, y es imposible que una radio o un medio de comunicación no se entere de una noticia como esta. Eso es parte del trabajo de nosotros como comunicadores ahora. Pero las instituciones tienen que avisar a la familia no se puede. ¿Cuántos casos ya sabemos que se enteran por los medios de comunicación y ya es una vergüenza? O sea, no me imagino que al fiscal regional o llegue alguien y le diga: ¿sabe qué, fiscal? Me enteré por la prensa, o lo llamen, ¿sabe que su hija se encontró así? No creo que le pase eso a las autoridades. O sea, ya basta de... por ser una persona común y corriente no hayan protocolo. ¿Ya hasta cuándo? Eso es totalmente inhumano, viola todos los derechos humanos. Ya entiendan eso. Acá la hermana contaba que ellos tuvieron que comunicarse y hacer todo el trámite por teléfono, pero hay algo, Salfate, que a mí no me cuadra. La versión de este posible culpable, esto de existió un accidente y chuta, me asusté y me fui para mi casa. ¿Cómo es eso? Porque no lo logro entender. Mira, estamos hablando del hasta ahora único imputado y quien de forma voluntaria dio todas estas declaraciones frente a la Policía de Investigaciones. Su nombre es Sebastián Soto. Él fue puesto a disposición de la justicia, en donde él entrega de manera abierta de todo su versión de cómo fueron los hechos. Entonces, él lo que dice es que todo esto fue un accidente. O sea, ellos se encontraron, van a un lugar, se ponen a tomar y luego ellos deciden irse ambos
por su cuenta a este cerro, en donde muchas parejas tienen, digamos, allá una cierta privacidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice él que como no estaban en su sano juicio, que no estaban en todos sus cabales, producto del alcohol y quizás qué más, finalmente él se cae de la motocicleta y producto de eso, es lo que cuenta Sebastián Soto, esta muchacha muere, producto de las lesiones al chocar, digamos, contra el pavimento, contra el suelo y el arrastre que esto genera. De hecho, hay fotos en donde se ven los dos jóvenes arriba de la moto poco antes del accidente, lo que corrobora parte de la historia, del relato que él hace en la reconstrucción de los hechos. Ahora, Soto aseguró que se encontraba, lo afirma, bajo el alcohol, y esto, como son sus palabras, no lo vamos a poner en duda porque no se va a echar más culpa de la que hay, que era alcohol y drogas, cuáles no sabemos. Entonces, mientras ellos en la madrugada estaban en este cerro, que insisto, es un lugar habituado por parejas, finalmente él lo que sí es negar cualquier tipo de ataque sexual, mucho menos un homicidio, que si alguien podría pensar que él se quisiera propasar, ella no quiso y ahí hay una pelea, sino que sería un accidente en motocicleta y que ella se golpeó. Y como no estaba en su sano juicio, la mezcla entre no tener una mente clara, junto con el miedo de sentirse completamente culpable de todo lo sucedido, él decide huir. De hecho, parte de sus familiares comprueban que él cuando llega a su casa llega herido, lo que da la situación de que tuvo un accidente. Con lo que vamos hasta ahora, Carlos, ¿esto está resuelto ya? Porque después de todos estos relatos, después de que al parecer el lugar de los hechos, lo que él cuenta, lo que confirma el servicio médico legal, las investigaciones hechas sobre esta situación, ¿por qué la familia tiene dudas entonces? ¿Cuál es lo que les falta para poder ellos tomar como cierto y real todo lo que aquí se está conjugando como los hechos de facto? Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que el joven puede decir que yo iba bajo la influencia de las drogas, iba bajo la influencia del alcohol, pero eso tiene que probarse. Se tiene que probar en un juicio. Y el problema es ese, que ha transcurrido mucho tiempo. Respecto al... Perdón, no sé si... ¿Te escuchamos, sí, Carlito? Te escuchamos bien. Perdón, ok. Ha transcurrido mucho tiempo respecto a eso. Entonces, lo que sí el Servicio Médico Legal tiene que hacer ahora es un proceso de tomar las muestras, si es que o al momento de su detención tienen que haber tomado muestras, y hacer un proceso de degradación del alcohol o las drogas dentro del cuerpo del joven. Lo que va a ayudar también va a ser en su toxicología para poder analizar si es que cuánto fue el nivel de alcohol que tenía y drogas si es que ella también consumió. Y ahí eso va a ser presentado en el tribunal. Hasta el minuto, con las medios de prueba que hay, con todos los antecedentes, los testimonios, los videos o las fotografías que vemos de ambos jóvenes pasando por este pórtico con cámaras de seguridad, todo nos arroja a un accidente de tránsito. El joven también está lesionado, él también se cae. Entonces, es un lamentable accidente hasta el minuto. De acuerdo al Servicio Médico Legal, tampoco hay actividad sexual al momento del fallecimiento de Sara, entonces confirmaría toda esta hipótesis de este joven. Entonces, vamos por ese lado. Hasta el minuto todo nos está arrojando un accidente, pero lo gravísimo es que nadie en este país puede conducir un vehículo motorizado bajo la influencia del alcohol, porque es un delito, y es un delito muy grave. Y si se comprueba eso, este joven tiene que pagar con cárcel, porque además hay un homicidio, y él abandonó a la víctima. Él abandona a la víctima, y eso es gravísimo. Claro, lo que pasa es que pareciera que ahí es donde está el dilema ético-moral de la situación. Si hay un accidente, yo imagino que uno no siente que hay culpa. O sea, es algo que ocurrió porque estabas bajo la influencia de alcohol, drogas, ponle como queráis. Pero se tú podría haber salvado. Claro, se podría haber salvado, pero no es algo que tú estabas buscando. Por otra parte, cuando él argumenta que se asustó, yo voy a ser muy sincero, a mí me parece que una persona cuando se asusta se paraliza, no se va, se queda en el lugar porque no es capaz de continuar, está paralizado, el miedo lo tiene paralizado. Desde mi opinión personal y desde mi experiencia personal, yo creo que cuando uno ve un accidente, o por lo menos como me ha pasado a mí, yo siento una cosa casi instintiva de ir a ayudar a esa persona.
que una persona se cae en la calle, una persona mayor, ponle como quieras. Es casi una cosa instintiva y yo creo que muchas personas lo tienen. Sin embargo, a mí me parece que él fue bastante calculador. A mí me parece que él pudo haber hecho algo por ella, sin embargo, en un flash por su cabeza pasaron las consecuencias que esto podía traer para él, tomando en cuenta el estado en el que se encontraba. Entonces creo que ese es el punto acá a discutir. Esto no es como el caso de este muchacho Larraín, que hijo de político, que ya sabemos todo lo que hicieron y todo lo que pasó y todo lo tránfuga que fue ese caso. Acá estamos hablando de dos personas que se conocían, dos personas que ya tenían algún tipo de vínculo. Por último, hay una muestra de cariño de uno al otro al momento de ver que hay un accidente, de socorrerlo. Por eso, insisto, me llama la atención que su explicación sea me asusté, por eso me fui. Sin embargo, todos estos argumentos que yo le estoy entregando me indican que acá hay una cosa mucho más ético-moral que no sé si la justicia puede dilucidar, Carlos. Acá porque finalmente lo van a acusar de manejar en estado de ebriedad o con drogas y posible homicidio, pero sin embargo no está dentro de la discusión lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Sí, no, está dentro de la discusión. El no prestar auxilio a la víctima es un delito. Es un agravante del delito, así que él está de libro. Pero está demostrado, o está claro que cuando él la abandona, ella aún seguía con vida. Sí. Sí, él lo dice. Lo que pasa es que él no es médico. Claro. Él tiene que prestar auxilio. No lo pregunto por él, lo pregunto por la figura, porque me imagino que es distinto si ella cae y tiene una muerte inmediata. Claro, no murió inmediatamente. A que a él le haya puesto... Como el caso de Larraín. Como el caso de Larraín. Claro, mira. Eso fue lo que dijo el fiscal Lama, el fiscal Novoa, quien lleva el caso, dijo que ella falleció finalmente por un traumatismo cerrado severo de tórax. Pero sin embargo, si se le hubiese prestado la ayuda en ese momento, ella hoy probablemente estaría con vida. Por lo tanto, acá estamos ante un caso de una persona que vio caer brutalmente de la motocicleta a otra y la deja botada en el piso, o sea, finalmente la deja morir. Ya sea porque fue irresponsable, porque entró en pánico, porque tuvo una actitud inhumana, porque fue cobarde, por la razón que sea, pero finalmente la huida de Sebastián de ese lugar fue lo que provocó la muerte finalmente de Sara. Entonces, es súper complejo, porque ahí tú tienes... Yo creo que Carlos, como cientista forense, sabe de estos como minutos vitales de cuánto rato una persona podría mantenerse con vida ante un traumatismo tan severo como es el de tórax, ¿cierto? Que te ataca finalmente de el corazón, los pulmones, órganos vitales. Entonces, ese es el tema. Sí, y lo otro también que deberíamos... Sí, Carlos, por favor. No, perdón. Sumar a lo que tú estás diciendo, el lugar donde fue el accidente. El lugar donde fue el accidente no era una vía de vehículos, no era una vía para que una motocicleta transitara. Entonces, ¿quién es el responsable de eso? El conductor. Él tiene que pagar por todo lo que ha pasado. Sin duda. Sí, solamente quería acotar que esto también nos abre un poco la discusión en relación también a lo que tocábamos ayer a las redes sociales, de tener mucho ojo con quién uno establece contactos y comunicaciones y con quién decide juntarse, porque probablemente, como decía Lama, este sujeto a lo mejor no tenía ninguna intención con esta chica de hacerle daño, sino más bien irse a un lugar íntimo para tener una noche romántica, quizás, no sé. A lo mejor no estaba dentro de sus planes que esto pasara, no existió dolo en este accidente. Sin embargo, nosotros tenemos que estar súper alertas de con quién nos empezamos a relacionar, porque uno, como bien dice el dicho, de caras y no corazones. O sea, tú te puedes sentir en confianza con esa persona y por eso accedes a ir a un lugar inhóspito, no sé, para tener más intimidad, pero tú no sabes cómo esa persona va a reaccionar ante una emergencia, y es lo que pasó en este caso. Exactamente. A mí, solo yo y a título personal, más allá yo no voy a hablar en terminologías legales, para eso está Carlitos, que es el experto. Yo acá me aprovecho y hablo un poquito más de la guata. Yo quiero dejar de hablar de accidentes. Para mí los accidentes son cosas que uno no pudo evitar. Tú cuando te subes a una moto con alcohol y decides manejar un auto con alcohol, decides manejar una moto con alcohol, a mi juicio deja de ser un accidente. No creo y comparto fielmente toda la razón. Sí, pues no un error. Madrid. No es un error, acá no hay un error. No, es una decisión. Acá hay una persona que, a mi juicio, es como estar jugando la ruleta rusa con las balas en la pistola. Tú decides, tú fuiste responsable. Y a mi juicio, y puede ser muy personal y probablemente no tiene nada que ver con lo legal, Salfate, Carlos,
una persona que abandona a otro, lo conociste el mismo día, lo conociste el día anterior, es lo peor. En un accidente, para mí es tan grave como una persona que decide agarrar una pistola y disparar. Creo que eso sí tiene que ser culpado por la justicia. O sea, podía estar en shock, a lo mejor ya a la noche está en shock y reaccionó, pero compadre, al otro día despertáis y llamáis por teléfono. Si tu familia te ve ensangrentado, con alguien hablas. O sea, a mi juicio esto, lo primero que me dice como ciudadano simple a pie es: si yo escapo es porque algo quiero ocultar. No lo estoy culpando de nada, claro. Es solo mi visión personal, Salfate, que entiendo él también está ahora en prisión preventiva. Sí, Sebastián Soto tal cual quedó en prisión preventiva tras ser imputado, obviamente en este caso, y a no dudar por su propia confesión, de la muerte de Sara Muñoz en Curicó. ¿Qué es lo que dijo la Fiscalía al respecto? Aquí es donde nos deja un poco más claro el panorama de cómo va la investigación hasta ahora y cómo es el mapa de quién hizo qué y cuál es el grado de culpabilidad, ya sea por omisión o por acción directa de los hechos. Escuchamos al fiscal. Queda claro por un anexo de informe que corresponde al número 1, que es de fecha 25 de septiembre de 2020, evacuado por médicos del Servicio Médico Legal, que concluyen que se informa a la Fiscalía por la naturaleza de las lesiones halladas en el cuerpo al momento del procedimiento médico legal realizado a Sara Tatiana Muñoz Farías. Podemos plantear que con socorros médicos oportunos, eficaces e inmediatos, era posible salvar su vida. Es decir, si hubiera prestado auxilio, este desenlace podría haber sido otro, no haber fallecido. Además, el imputado, y por último, la más relevante, era que estaba de dar cuenta del accidente que él mismo había provocado por su estado de manejo en estado de ebriedad y consumo de drogas. No lo hace. Por el contrario del relato mismo que voy a dar después, lo que hace es, más bien se preocupó de que en el sitio del suceso no quedara ningún antecedente o elemento probatorio que eventualmente lo vinculara a esta muerte. Eso fue lo más relevante. Como ustedes escucharon ahí de las propias palabras del fiscal, pareciera que ya tienen armado con